Buenos días, un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en este mes de la ciencia, la tecnología y la innovación y a esta charla más Conocimiento. Espacio para compartir aprendizajes y experiencias que fortalecen nuestra cultura corporativa. Soy Diana Cero, gerente de innovación y portafolio de ciencia, tecnología e innovación del Grupo Ecopetrol. Un saludo para quienes nos acompañan el día de hoy. Para nuestra charla de hoy tendremos un panel denominado Innovación en Acción, transformando a Colombia de la mano de las 5 empresas más innovadoras. Para este espacio tenemos unos invitados muy especiales. En primer lugar está Carla Podesta, directora de Innovación Corporativa del Grupo Nutresa. Carla tiene más de 22 años de experiencia en los cuales ha liderado procesos de entrenamiento de más de 1.000 personas en innovación y emprendimiento, liderado y acompañado procesos de exploración, incubación y aceleración de emprendimientos dentro y fuera de grandes organizaciones. Bienvenida, Carla. Mucho gusto, Diana. Muchas gracias. Óscar Emil Rincón, director de innovación en Alpina. Óscar es ingeniero industrial de la Universidad UIS, con maestría en producción y logística de la Universidad de los Andes, especialización en inducción a la dirección de INALDE y especialización en Industrias 4.0 de la Universidad de MIT, con amplia trayectoria en creación de alternativas para el posicionamiento competitivo de las organizaciones basado en modelos matemáticos y en la simulación de sistemas de producción. Bienvenido, Óscar. Gracias por la invitación, Diana, y a Ecopetrol también por organizar estos espacios. Juan Manuel Botilla Calderón, gerente de innovación de Colsubsidio. Juan Manuel tiene más de 25 años de experiencia en gestión estratégica, programas corporativos de innovación, planeación financiera, formulación y evaluación de proyectos. Bienvenido, Juan Manuel. Diana, un saludo muy especial para ti, para todos los compañeros acá del panel y para todo el equipo de Ecopetrol que está conectado con nosotros hoy. Alguien de nuestra casa, Milena Ortega, jefe de gestión de innovación en Essentia, ingeniera industrial de la Universidad del Atlántico y magíster en gestión de la innovación y del conocimiento. Desde Essentia impulsa la innovación aportando la sostenibilidad del Grupo Ecopetrol. Milena, bienvenida. Gracias, Diana, por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y por último, Daniel Mesa Ramírez, coordinador nacional de innovación en la ANDI, magíster en gerencia de la transformación digital y analítica de negocios de la Universidad Externado. Es un apasionado por la innovación con perspectiva multidisciplinaria en planeación, liderazgo de equipos y modelación de proyectos. Interés y práctica en el desarrollo de retos, gestión de conocimiento, transformación digital e invención de productos, servicios y experiencia, aplicando marcos metodológicos Agile y Human Centered Design como catalizadores de valor. Bienvenido, Daniel. Hola Diana, hola a todas las personas pues, que están acá, también a mis compañeros del panel. Un gusto pues compartir con todos ustedes y gracias por la invitación a Ecopetrol. Bienvenidos a todos los que están conectados y a nuestros invitados. Hoy nos hablarán sobre su experiencia potenciando la innovación en sus industrias y cómo eso los ha llevado a tener el reconocimiento de estar dentro del top 5 de la ANDI de empresas más innovadoras. Sin más preámbulos, vamos a avanzar con esta conversación sin antes agradecer a nuestros invitados. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a iniciar. Daniel, con base en los estudios y la información que día a día la ANDI recopila, ¿cómo ven el impacto a nivel país que está teniendo la innovación en el desarrollo económico? Bueno, pues para responderte esa pregunta, pues yo tengo que digamos que tener dos vertientes, ¿sí? Una es a nivel país y otra pues a nivel de los empresarios. A nivel país, digamos que personalmente y según los datos que hemos podido recabar, hemos visto pues que el impacto de la innovación en Colombia pues no se está viendo reflejado, ¿sí? El 60% de los recursos provenientes para financiar precisamente todo el tema de innovación proviene de las empresas y un 32% restante, pues, que ya viene, digamos que del sector público, ¿sí? Esta cifra va a seguir descendiendo, pues, para los próximos años, ¿vale? También puedo hablar acá, podemos hablar de que los países OCDE invierten alrededor del 3,01 de su PIB en temas de ciencia, tecnología e innovación, ¿sí?
Sin embargo, digamos que países como América Latina están invirtiendo el 0,65. Colombia en 2022 invirtió el 0,21% de su PIB, lo cual pues es muy insignificante, ¿sí? Y digamos que el último aspecto que me gustaría hablar acá es frente al presupuesto nacional, pues para I+D+I que se proyecta para el 2025. Colombia está proyectando un presupuesto del 0,01% de ese presupuesto a temas de ciencia, tecnología e innovación, lo cual pues es un retroceso y es digamos que un abandono que estamos viendo, digamos que de parte del gobierno a todo el apoyo en ciencia, tecnología e innovación para las empresas. ¿Listo? Ese es como el primer aspecto a nivel país. Sin embargo, pues tenemos también los empresarios que están moviendo, que están traccionando precisamente la innovación, la ciencia, la tecnología acá en Colombia. Hemos podido ver también a través del ranking de innovación que, ejemplo, el 13,08% de las ventas que están, digamos que generando las empresas, viene precisamente de productos o servicios innovadores que ellos están sacando año a año, ¿vale? También vemos 27.000 personas que están moviendo la innovación en Colombia, en cada una de esas empresas, y pudimos también observar una cifra de 6.474 nuevos empleos apostándole precisamente a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, ¿vale? Entonces, pues es un panorama de contrastes. Por un tema tenemos el gobierno que quizás no nos está apoyando, que quizás no le está apostando a este tema de innovación, pero podemos ver también por otro lado los empresarios que estamos sacando adelante todos estos temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, digamos que los esfuerzos van ahí, ¿vale? Daniel, datos bien interesantes y bien retadores para el país, ¿no? Y para la industria en general. Total, total. En general, en su experiencia personal, no laboral, ¿qué tan fácil es innovar y por qué? Digamos que teniendo en cuenta las diferentes circunstancias que tú ya nos ejemplarizaste y que hoy se viven en Colombia, ¿cuál ha sido su experiencia personal? Y quisiera pasar por todos los panelistas para tener esta conversación. Si les parece, iniciemos con Carla. Pues si uno lo mira desde la perspectiva personal, pues yo te diría que sí requiere desarrollar unas habilidades, un conocimiento, un método, etcétera. Pero finalmente yo creo que estamos hoy desde una posición, como lo mencionaba Daniel, eh, de la empresa en Colombia y sí hay muchos retos, o sea, cuando uno mira desde afuera y el apoyo que se necesitaría para innovar, ahí hay unos retos importantes, unas políticas que deberían ser un poco más claras y facilitar el proceso. Si uno lo mira desde el interior de las organizaciones, o por lo menos en el caso de nosotros en Nutresa, pues innovar, yo no te voy a decir si fácil o difícil, pero sí implica articular muchos elementos, ¿cierto? Eh, Personas, cómo son esas actitudes de las personas frente a la innovación, qué conocimiento tienen, qué capacidades, qué habilidades, desarticular recursos financieros, tecnológicos, el mismo talento, cómo lo estás distribuyendo dentro de la organización, los procesos que tú tienes, esos que ya están establecidos y que hay que transformar o evolucionar o qué procesos tienes que desarrollar desde cero para que te ayuden a habilitar la innovación, cómo construyes redes con esos diferentes actores y cómo estás muy articulado con la estrategia del negocio en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, al final, yo creo que es más un ejercicio de aprender a entender cuáles son todos esos elementos que te ayudan o que te habilitan la innovación y tener una estrategia muy clara que los esté articulando para que al final sí puedas ver ese resultado. Ah, bueno, y se me olvidaba. Y todo eso de cara al mercado y las necesidades y las oportunidades que hay allá afuera, que finalmente son las que tenemos que resolver desde la innovación. Entonces, es un proceso retador al interior, al exterior, hacia afuera, dependiendo de cómo esté digamos, la situación del país en ese momento, pues el reto sube o se va volviendo más retador o menos complejo. Muchas gracias. Milena.
Bueno, uno pensaría de que porque la situación en Colombia con la reducción de la inversión, de los mecanismos y los instrumentos de fomento, pues se va a reducir la inversión en Colombia y la innovación, y como dijo Daniel, pues la iniciativa privada ha sido como que pujante en ese sentido. Nos encontramos con empresas que estamos un poco más maduras en temas de innovación y que ya tenemos como ese mindset de que tenemos que innovar porque tenemos que evolucionar y tenemos que hacer nuestras organizaciones sostenibles. Sin embargo, pues innovar sigue siendo difícil para todas las empresas y de todos los tamaños, pero también depende un poco de cómo empiezas a gestionar la innovación al interior de las organizaciones, que lo hagas más difícil aún o que lo hagas un poco menos complejo. ¿Sí? Entonces, de gestión de innovación uno puede facilitar temas que hagan que la innovación se mueva más tanto en la compañía como por fuera de ella. Nosotros contamos con un ecosistema de innovación más maduro. Hay muchas organizaciones en Colombia que le han trabajado duro a la innovación y que tienen muchos programas. Y cuando nosotros comenzamos a aprovechar todo eso que nos ofrece el ecosistema, podemos hacer mucho más en nuestras organizaciones, podemos movilizar más y podemos emprender nuevas iniciativas y nuevos retos en las compañías. Igual el ecosistema de emprendimiento en Colombia ha crecido y eso nos permite tener a disposición nuevas tecnologías, nuevos actores que pueden colaborar con nosotros y que podamos como extender el impacto de la innovación. Entonces, la innovación sigue siendo difícil, ¿cierto? Pero tenemos todo un entorno que nos facilita y que nosotros como gestores de innovación podemos movilizar para que se facilite y sea menos complejo la innovación al interior de la organización. Muchas gracias, Milen. Bueno, y hablemos con Juan Manuel. Juan Manuel, cuéntanos desde tu perspectiva o de tu experiencia personal, cómo ves estas circunstancias y cómo debemos abordar la innovación. Diana, yo comparto mucho de lo que dicen Carla y Milena y particularmente quisiera enfatizar en algunos aspectos. Uno de ellos es que indudablemente a innovar también tiene su trabajo. ¿No? Y por eso hay una frase que a mí me encanta que dice que innovar no es un camino de rosas. ¿No? Y yo creo que todos los que estamos acá, indudablemente ha tocado trabajar duro, lucharla, convencer, equivocarse muchas veces. Y yo creo que en términos generales uno se equivoca más veces de las que acierta y eso verdaderamente a veces es difícil. Y yo creo en mi caso personal, vean toda esta cantidad de canas que yo tengo en esta cabeza, créanme que han surgido muchas en los últimos años, porque de verdad innovar es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque muchas veces en las organizaciones estamos acostumbrados a trabajar de la manera en la que venimos actuando, ¿cierto? Ya somos exitosos y somos buenos y queremos seguir haciendo lo mismo. Y realmente cambiar esas dinámicas es bastante complicado. Entonces, de ahí que de alguna manera tratar de convencer, tratar de llevar a la gente a que vea otras perspectivas, a veces es un trabajo bastante duro. De manera complementaria, quisiera hacer referencia a que en todas las organizaciones también hay sistemas inmunológicos, ¿no? Como en el cuerpo humano. Y es que cuando hay alguien que lleva la contraria, a veces tenemos es apartarlo, alejarlo. Y yo recuerdo mucho cuando iniciábamos estos caminos, un consultor que teníamos que nos decía, aquí necesitamos despertar las ovejas negras dentro de la organización, pero no las ovejas negras porque hacen cosas malas, porque hacen con malos resultados, con malas intenciones, sino por el contrario, los que nos llevan la contraria, porque ellos son los que nos hacen ver otras perspectivas, otras formas de analizar los problemas, otras formas de solucionarlos, y de alguna manera creo que ahí cobra relevancia esa frase que dice que a veces innovar es 1% inspiración y 99% transpiración. Y es que muchas veces estamos creyendo que innovar es tener las ideas novedosas y las ideas ágiles y las ideas frescas y las cosas superpotentes que surgen de un momento a otro, pero realmente eso ocurre en un momento del proceso, porque la otra parte del proceso es dedicarse precisamente a convencer a esa organización de que sí se puede hacer de manera diferente, a convencer a esas personas que siempre lo han hecho de una manera, a que intenten una nueva manera de hacerlo y sobre todo materializarlo con resultados concretos y medibles. Y ahí es donde de verdad cobra especial relevancia ese tema de que es 99% transpiración. Y por el otro lado digo que también es un tema de muchísima persistencia y por qué no de terquedad, de que a veces, créanme, que yo me arrepiento mucho de ciertas iniciativas que de pronto no defendí con muchísima vehemencia y que dejé morir y que efectivamente de pronto si hubieran salido adelante hoy estuviéramos en unas mejores condiciones. Puede que sí, puede que no. Entonces siento que innovar también a veces es ser terco y defender mucho algo y es, si estamos convencidos de lo que estamos proponiendo, pues lucharla y sacarla y tratar de convencer a la gente.
Y yo creo que la historia es la que se encarga uno o de condenarlo porque fue terco, porque hizo lo mismo y realmente no logró nada, o de absolverlo en la medida en que uno dice, oiga, nos convenció y efectivamente vea que implementamos, logramos los resultados, estas personas de innovación tenían razón. Entonces yo creo que es una mezcla de todas esas facetas y reitero, no es fácil, a veces hay que lucharla y pelearla también. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, y cerremos con Oscar. Bueno, Diana, gracias por la pregunta. Ya mis compañeros dijeron casi todo, pero voy a aportar algo que creo que me van a escuchar ellos también, qué pena si los aburro. Yo sigo creyendo mucho en que la innovación depende fundamentalmente del espíritu de las personas, de la gente. Por eso siempre hablo del tema de cultura, de innovación, y creo que esa es la parte que yo trataría de reforzar más. Yo creo que todos los otros frentes, Dani los resumía ahora, ahí van, han venido mejorando. Tal vez por Colombia podría ir un poco más rápido, por ejemplo, en generar un tema arancelario para las tecnologías nuevas, en un tema de propiedad intelectual, sobre todo con las universidades o con los centros de investigación que todavía son un poco herméticos, pero digamos que yo creo que eso se va a terminar resolviendo o Colombia seguirá avanzando despacio o más rápido, pero seguirá avanzando. Pero el tema de cultura que son los comportamientos realmente de las personas. Para mí, cultura es la suma de todos los comportamientos de la gente que está aquí trabajando en cada una de las organizaciones. Eso es más difícil de cambiar y eso es más difícil de mejorar. Eso es más difícil de como colocarle un antídoto a eso, una medicina que nos funcione. Entonces, por eso creo que nosotros nos hemos enfocado mucho en darle herramientas a las personas para darles seguridad en la toma de las decisiones, pero sobre todo en formar a los líderes actuales y a los nuevos líderes en todos los temas que tienen que ver con resiliencia, con motivación, cómo levantarse después de hacer un proyecto o estar trabajando en un proyecto y donde no salen las cosas, no se cumplen los tiempos, no se cumplen cualquiera de las metas que se definen. Eso parece básico y obvio y eso ocurre en muchos más procesos, no solamente en innovación. En innovación se ven de pronto más porque innovación tiene esa tarea, ¿no? Hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas, mover la barrera tecnológica. Entonces ahí se va a encontrar más veces con ese problema que le pasa a todo el mundo en la organización. Entonces ese es el foco principal que yo creo que a manera personal trataría de resolver, ya sea con el apoyo desde las mismas formaciones de las personas o incluso cuando entran a la organización, de cómo ayudar a las personas a que tengan un poco más de tranquilidad para tomar ciertas decisiones y que no se aceleren tanto o que no se genere más presión o más estrés del que naturalmente se va a generar. O si se genera ese estrés, esa presión, cómo manejarla, porque hay que manejarla. Eso hace parte de la vida de las personas. Entonces yo creo que para mí la clave sigue estando ahí, sigue estando en cómo motivamos y movilizamos a las personas que hacen parte de nuestras organizaciones. Muchas gracias, Oscar. Bueno, y dando continuidad y a pesar que innovar ha sido un camino bien arduo, sus organizaciones hoy son referentes en innovación y prueba de ello son los resultados del último ranking de innovación de la ANT. Pero les queríamos preguntar, ¿cuál ha sido el principal reto que su organización ha afrontado y la principal fortaleza que usted considera ostentan y que apalancan hoy la innovación de sus organizaciones? No sé, ¿quién se anima a contestar primero? Si quieres, yo Parece rompo el que- hielo, Diana. Dale, dale, Juan Manuel. Gracias. Bueno, no, yo creo que un reto muy importante ha sido el aprender permanentemente. ¿Sí? Y de hecho, nosotros particularmente tenemos un ejercicio y es que todos los jueves tenemos una comunidad de aprendizaje en conocimiento e innovación, donde de hecho todos los que están acá hoy de compañeros de panel han pasado por esta comunidad, no solo una, sino varias veces. Y yo creo que cada charla que tenemos con ellos en cada año son motivos de muchísima inspiración y de verdad una clase de aprendizaje de gente muy experta. Ya yo he aprendido muchísimas cosas de Carla, de Milena, de Oscar Emir, de Daniel, porque efectivamente creo que son profesionales no solamente exitosos, sino que efectivamente han logrado convencer a organizaciones del tamaño de estas organizaciones a hacer cosas verdaderamente innovadoras. Entonces yo digo, un primer aspecto es aprender, mantener siempre esa perspectiva de la actitud del aprendizaje permanente, ¿cierto? De que yo soy un permanente aprendiz de estos temas de innovación, que uno nunca se las sabe todas, que siempre hay alguien que sabe más que uno en ciertos temas
y uno tiene que descubrir cómo los otros han logrado ser exitosos, qué de eso me sirve a mí, porque las culturas de cada organización son diferentes y de pronto algo que funcione en Nutresa puede que no funcione en Alpina, o puede que no funcione en Essentia, o puede que sí funcione en Colsubsidio, etcétera, pero creo que indudablemente es aprender muchísimo de lo que está alrededor de nosotros, de estudiar permanentemente. Y yo creo que ese es el principal, digamos, reto. Y reconocer que las empresas, por grandes que seamos, por exitosas que seamos, siempre hay mejores maneras de hacer lo que estamos haciendo hoy en día, y eso es lo que abre las posibilidades a la innovación. Ahora bien, ¿cuál puede ser, digamos, como un factor positivo que nosotros nos ha permitido a esto, llegar a estos resultados? Yo recojo algo que decía Oscar y precisamente es lo de la cultura innovadora. Y nosotros cuando organizamos nuestro proceso de innovación, dijimos queremos construir una cultura innovadora que se caracterice por 5 elementos. El primero de ellos es el aprendizaje permanente. Nosotros acá, siempre que estamos trabajando retos de innovación, investigamos mucho el contexto, investigamos las tendencias, investigamos la competencia, investigamos las mejores prácticas a nivel mundial y créanme que entre uno más estudia, mejores ideas se le ocurren. Un segundo factor es que creemos mucho en los equipos diversos. Yo creo que ya esos equipos que todo el mundo le dice al jefe, sí señor, están mandados a recoger. Uno necesita precisamente equipos que le lleven la contraria, que nos ayuden a entender con otras perspectivas, que nos lleven a otras soluciones. Un tercer elemento tiene que ver precisamente con destinarle recursos a innovar. Y destinarle recursos a veces no es solamente dinero, es tiempo, es investigación, es hablar con otros, es destinar gente buena de los equipos de uno a que se vayan a los proyectos de innovación un tiempo y uno quedarse con ese vacío y seguir adelante y seguir operando como está. Un cuarto elemento tiene que ver con capitalizar muchísimo las experiencias. Y nosotros aquí decimos y fomentamos un programa que llamamos el E3, que es experimente y ensaye hasta que llegue al éxito. Entonces promovemos muchísimo que las personas dejemos de pronto de hablar tanto, pero sí de actuar más. Y cada vez que actuemos, aprender sobre la experiencia, aprender sobre las equivocaciones hasta lograr el éxito. Y el quinto elemento de nuestra cultura innovadora tiene que ver con hacer procesos de reconocimiento, de decirle a la gente, oiga, gracias por lo que estamos haciendo, vean los resultados que tenemos, sigamos adelante. Y yo creo que esos son 5 elementos, insisto, de una cultura innovadora que seguramente hoy no es perfecta, hay muchas oportunidades también de mejora, pero que nos ha permitido evolucionar rápidamente. Gracias, Juan Manuel. ¿Quién quiere continuar? Si quieren, yo sigo. En Dale, nuestro Carlos. caso, pues yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que Juan Manuel cuenta sobre esos retos y fortalezas. En nuestro caso, yo creo que algo que nos reta en este momento y es cómo hacer para que esos procesos que ya hoy están tan establecidos dentro de la organización tengan esa misma velocidad o se vuelvan tan simples que cuando estamos trabajando en nuevos modelos de negocio, pues realmente nos apoyen, digamos, ese lanzamiento o ese desarrollo de los nuevos modelos de negocio, porque no siempre vamos a la misma velocidad, no estamos hablando muchas veces ni siquiera del mismo producto, entonces para la organización, digamos que se crea una tensión interna, que a mí me parece que es una tensión chévere, sana, porque al final nos hace preguntarnos muchas cosas, si es el deber ser, o en algún momento puede que el proceso haya sido el ideal, pero ¿cómo lo transformamos? ¿Cómo nos volvemos también más simples? Entonces yo creo que ahí la innovación nos reta bastante y creo que en esos puntos que nos ayudan a nosotros o en los que nos sentimos ya un poco más fuertes, es primero en la convicción que hay desde la alta dirección sobre la importancia y el rol que tiene la innovación en el logro de los objetivos estratégicos. En el caso de Nutresa, desde nuestro presidente Carlos Ignacio Gallego hasta cualquier área o nivel dentro de la organización, entendemos cuál es el rol que tiene la innovación. Creo que también es muy importante contar con un modelo que nos sirve como marco de referencia y de actuación dentro de innovación y guía un poco esa estrategia y esos procesos. Tener una cultura muy sólida. En Nutresa venimos transformando la cultura alrededor de la innovación desde hace muchos años, donde buscamos que haya mucha participación, tenemos programas que abren esos espacios. Y que todos sientan que pueden aportar, posiblemente no en la misma medida, posiblemente no en todos los
aspectos o frentes de la innovación, pero siempre hay canales abiertos y eso ayuda incluso a ir alimentando cada vez más la cultura. Y finalmente una articulación enorme entre la estrategia de Grupo Nutresa y la estrategia que nosotros tenemos de innovación. Siempre buscamos que sientan la innovación y que la vean como una palanca de crecimiento y que apoya todos esos objetivos estratégicos. Yo creo que hasta ahora eso nos ha funcionado bien, pero a medida que uno va avanzando y va alcanzando un nivel de madurez en innovación, se va encontrando con nuevos retos. Entonces, creo que nunca será un camino que uno diga, lo tengo check y ya, y esto rueda así. No, pero también eso lo hace muy emocionante. Y muy retador. Así es. Bueno, Milena, Oscar, ¿Quieres? ¿Yo sigo? dale. Bueno, uno de los principales retos que tuvimos nosotros es hacer de la innovación algo del día a día, ¿no? O sea, tener en cuenta de que la innovación no es una moda, no es un taller, no es esporádico en la organización, sino que tiene que estar en la cotidianidad de la empresa. Poner la innovación en el lenguaje de todos, ¿no? De que la innovación te pueda ayudar a solucionar el problema que tienes en la planta, que tienes en logística, que tienes en administración, etcétera. Entonces, eso no se logra de un día para otro, eso es un trabajo que se tiene que ir poco a poco y muy ligado al tema de cultura de la organización para que puedas tener ese mindset de innovación en la compañía. Ahora seguimos teniendo muchos retos en lo que tiene que ver el manejo de la incertidumbre de los procesos de innovación, porque no es igual tener un proyecto, manejar un proyecto de infraestructura que tiene todo claro, el alcance claro, ¿cierto? Y los cambios que tienes que hacer, pero en los procesos de innovación, en los proyectos de innovación hay mucha incertidumbre. Puede que en el desarrollo del proyecto, pues ya decidas no continuar con el proyecto. Entonces, ese manejo de incertidumbre, pues estamos nosotros todavía aprendiendo, sobre todo esos proyectos grandes que tenemos hacia futuro, de las nuevas líneas de negocio de la compañía. Y en cuanto a la fortaleza, nosotros tenemos algo que en la estrategia de la compañía, la innovación es vista como una herramienta. O sea, no es un objetivo, no es un resultado en sí, sino que es una herramienta para poder lograr cada uno de los objetivos que tiene la organización. Nosotros tenemos objetivos en materia de transformación digital, en excelencia en las operaciones, en negocios circulares, en los nuevos negocios, en diferenciación del modelo comercial. Entonces, cada uno de esos objetivos lleva intrínseco el tema de innovación. Entonces, ¿qué hace la gestión de la innovación ahí? ¿Cierto? No es un objetivo en particular, sino que tiene que mover temas para que cada uno de esos objetivos que tiene la empresa pueda desarrollarse. Entonces, eso hace de que la innovación esté inmersa en las diferentes actividades que se realizan en los diferentes procesos de la organización y en las áreas. Entonces, esa es una de las principales fortalezas. Y otro tema importante que lo mencionaba Carla, y es que todo baja de la alta dirección. Si la cabeza pues no está convencida, es muy difícil pues llevarlo al resto de la organización. Es como cuando tú quieres, te mojas de la cabeza hacia abajo, todo el cuerpo se moja, ¿no? Pero intento hacerlo de los pies hacia arriba, es más difícil. Entonces, cuando tenemos áreas de innovación o procesos de innovación que quieren impulsarse desde abajo, pues les cuesta mucho más que cuando la alta dirección está convencida de que la innovación es importante para la compañía y que a través de la innovación vas a lograr pues todo lo que es la estrategia. Y Juan Manuel mencionaba algo que es un tema de medirse, de seguir estudiando. Nosotros hace algunos años no aparecíamos para nada en el ranking de innovación, ¿sí? Entonces, si Essenti hace muchas cosas, innovaciones de proceso, innovaciones de producto, ¿qué nos pasa? Y no es un tema de aparecer en el ranking ni de la fotico, que sale bien, pero chévere estar ahí, pero no es el objetivo. ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son esos estándares a los cuales no estamos llegando? Y sobre esos estándares, esas brechas que tenemos, fijarse unos planes de acción. ¿Para qué? Para que la innovación siga teniendo pues un orden en la compañía y se siga movilizando nuestro sistema de gestión de la innovación. Gracias. Oscar, ¿tú qué opinas? Milena, saludos a mi ex compañero que estaba con ustedes. Felicitaciones también. Se llama Parece Manuel. a Manuel. Nada, yo solo quiero agregar que yo creo que uno de los principales retos que todos afrontamos aquí es cómo nos adaptamos constantemente al cambio, porque constantemente está cambiando, ¿no? El consumidor, las reglas, las barreras, todo está cambiando constantemente y nosotros que trabajamos en el tema de innovación siempre nos van a decir que hay de nuevo, que hay de nuevo, que hay de nuevo. Entonces creo que el principal reto que vivimos en Alpina, que estoy seguro que muchos de ustedes también lo pueden tener ahí, es cómo nos adaptamos constantemente a ese constante cambio. Por eso no hay que enamorarse de una solución. Esa solución funciona para Lois, esa solución funciona para
sacar ese proyecto adelante hoy, pero en un año puede que esa solución ya está obsoleta y hay que buscar nuevas. Entonces, constantemente hay que estar en esa adaptación, que lo decía ahora Carla, que eso es lo que hace interesante este proceso para mí. A mí me encanta innovaciones por eso, porque no hay nada ya definido para lo que hay que hacer de aquí en adelante. Entonces, eso es lo que me parece que es súper importante y es un reto, además, que hace mejorar cada día más a las compañías. Y dentro de la fortaleza mencioné la cultura porque pues, es el tema que me apasiona, pero también podría yo decirlo que la compañía ha venido generando unas transformaciones. Alpina también hace parte de un grupo empresarial que también se llama Alpina, Grupo Alpina, así como Nutresa es un grupo de compañías. Y más recientemente ha sido el proceso de evolución de la compañía que ha venido incorporando cada vez más unidades de negocio que mejoren o contribuyan a mejorar algunas de las que ya existen. Para colocar un ejemplo en particular es, hace 4 años y medio, Alpina adquirió una compañía llamada Boydor Nutrition, que es una compañía que hace ADMES en Colombia. En Colombia no se fabrican ADMES realmente, se importan la mayoría de ellos. El principal ADME en Colombia se llama Ensure, o que es de AOT, y esta compañía que inició como un emprendimiento, pues empezó a hacerle competencia a ellos. Nosotros hoy, a través de esta compañía, hemos creado nuevos retos que nos han llevado a tratar de ingresar a la alimentación con propósito médico especial, que son los ADMES. Y eso genera una barrera diferente a lo que sabíamos hacer y pretendíamos hacer, que eran alimentos para la población en general. Entonces, esto es simplemente cómo buscamos sinergias entre las unidades del negocio que nos apalanquen nuevos conocimientos, que nos apalanquen crecimientos, que nos permitan entrar a convocatorias, por ejemplo, de salud, que al final nunca había participado en convocatorias de salud, siempre más en tecnología y en alimentación, y ahora vamos hacia esos temas y eso es lo que estamos queriendo avanzar, obviamente también aprovechando algo que decía Milena ahora y era la red de aliados, y es, no hay que enamorarse de una solución ni tampoco hay que pretender que todas las soluciones van a partir del grupo de personas que hace parte de la organización, eso sería obviar, así son realmente obviar lo obvio, y es aquí no hay suficientes personas ni suficiente conocimiento para resolver todos los problemas. Entonces, por eso la red de aliados es tan importante. Es tan importante poder trabajar, por ejemplo, con Esencia, que es el experto en plásticos, para que me ayude a mí a reducir la cantidad de plástico en mis empaques y no pretender yo hacerlo solo. Entonces, la red de aliados está para eso. Por eso es que yo en la primera respuesta mencioné que hay algunos sectores todavía de esa red de innovación grande que existe, debería abrirse un poco más en el tema del conocimiento, en el tema del compartir, en el tema de crear nuevo conocimiento para el beneficio de todos y no solamente intentándose quedar con el producto final que salga de ahí, sin tratar de mover entre todos esa barrera que es cada vez más difícil a medida que tú colocas un reto más grande. Entonces, esa es una de las principales fortalezas que nosotros vemos y es cómo podemos entre nosotros, las unidades de negocio, ayudarnos y cómo podemos seguir utilizando más esa red de aliados que hay en Colombia y afuera de Colombia para resolver esos grandes retos. Gracias, Oscar. Y precisamente, hablando del beneficio de todos y con la necesidad de promover el desarrollo empresarial y la competitividad en el país, definitivamente no se va a dar si hacemos las cosas individualmente. Daniela, nos gustaría conocer, de acuerdo con los análisis que ha hecho la ANDI, cuáles son los principales desafíos que hoy afrontan las empresas a nivel nacional y cómo podemos superarlas como país. Bueno, pues acá también tengo que hablar de dos aspectos. Uno son las barreras internas que tienen las empresas al momento de innovar y otras son las barreras externas, ¿sí? Digamos que internamente las empresas y lo que hemos visto es que la principal barrera para innovar es la falta de tiempo, ¿sí? No tienen tiempo, digamos que al momento de innovar, de generar esos espacios de conocimiento, esos espacios de investigación y desarrollo, ¿sí? Y me pego a algo que decía Juanma, y que conozco pues su sistema de innovación. Ellos tienen a veces células donde aparecen las personas que quieren innovar, sacan quizás algunos líderes, sacan algunas personas que estén dedicadas precisamente a pensar en el problema y a pensar también en esa idea o en esa posible solución, ¿sí? Entonces, si nuestros sistemas de innovación de cara a las empresas no le brindan la posibilidad a nuestros mismos empleados de innovar,
pues es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes tú que cumplir dentro de tu área de negocio, dentro de tu dirección, con los objetivos que ya tienes y aparte llega, no sé, Juanma y te dice innova, ¿sí? Entonces, pues te saturas de todo este tipo de aspectos y no te da el tiempo para innovar, ¿sí? Entonces, esa es una de las principales barreras que se presenta internamente al momento de generar innovación, que se suple precisamente con ese sistema de innovación, con esos mecanismos, con ese gobierno, con ese proceso que les va a permitir a la gente también innovar, ¿vale? Y pues de cara externamente está un tema muy importante y es la regulación excesiva pues que hay en el país, ¿sí? Regulación excesiva es la primera y la segunda es el riesgo país. Entonces también al momento de innovar estoy, no sé, quiero generar una patente, hay una regulación, quiero exportar, hay una regulación, quiero importar, hay una regulación. Entonces, cómo también a nivel gobierno se empieza a generar una conversación en desregularizar precisamente la innovación, ¿sí? Estamos innovando, estamos generando procesos de investigación y desarrollo, pero a veces esas regulaciones nos frenan, ¿sí? Nos frenan y no podemos empezar a implementar pues muchos más aspectos, ¿vale? Hay que guiar una conversación a nivel país y a nivel empresarial, sí, a nivel gobierno, te pongo cuatro. Uno es aumentar precisamente el presupuesto de innovación a un mínimo del 3% de la inversión en el PIB, ¿sí? Otro es flexibilizar precisamente las regulaciones. Un tercero es formalizar precisamente o fomentar un ecosistema enfocado hacia las startups. Y un cuarto último que es impulsar grandes apuestas a nivel país que involucren a las empresas, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos juntamos o cómo desde el gobierno sacamos retos o sacan retos que puedan involucrar a las empresas, que es el sector real para atraccionar eso, ¿vale? Y a nivel empresarial, fomentar la cultura de innovación. Oscar acá lo dice, me encanta, digamos, la cultura que tienen ellos en Alpina, que pudimos también verla. Entonces, ¿cómo empezamos pues a fomentar ese tipo de aspectos? Aumentar también la inversión en investigación y desarrollo de cara a las empresas de un 5 a 10% de la inversión, adoptar nuevas tecnologías y pues también digamos que propender por esos espacios de innovación abierta, colaborativa e internacional. Entonces esos son como los aspectos. Súper interesante, Daniel. Y hablemos un poco del entorno, el entorno de sus organizaciones, y hablemos un poco de innovación social, ¿sí? En un país como Colombia, en donde el impacto que tenemos a través de las organizaciones en las comunidades puede generar, de alguna forma, cambiar comunidades, impactar comunidades e inclusive movilizar nuestro sector empresarial. No sé, me gustaría, Juan Manuel, que nos cuentes un poquito, un par de ejemplos de cómo desde Colsubsidio han impactado sus grupos de interés a través de innovación social y cómo cuantifican este impacto, sobre todo el cuantificar en innovación, que realmente ha sido un reto para todos los que nos hemos movido en las aguas de la innovación a lo largo de tanto tiempo. No, Diana, yo creo que acá, afortunadamente, esta es una corporación de servicios sociales bastante diversa, ¿no? Porque nosotros tenemos programas de supermercados, de droguerías, de vivienda, de subsidios de vivienda, de créditos, de educación, cultura, recreación, hoteles, etcétera, restaurantes. Entonces, esto de verdad que ha generado un escenario que a veces es complejo por la diversidad de actividades que tenemos, pero que en medio de esa complejidad precisamente genera las inmensas oportunidades de innovar de una manera muy transversal. Y recogiendo tu pregunta, pues dos temas o dos casos puntuales que quisiera mostrarles o quisiera compartirles. Uno tiene que ver justamente con un tema que hicimos en salud. Justamente el año pasado se maduró muchísimo y fue un proyecto que se llama Cirugía Mínimamente Invasiva. ¿Y qué consiste este proyecto? Es un proyecto donde a partir de la investigación médica, nosotros tenemos unas grandes demandas por servicios de revisión de dolores bastante crónicos de columna vertebral, y a partir de eso un grupo de médicos nuestro decide investigar esta temática, pero decide investigarla con un enfoque diferente. Nosotros acá desde Innovación veníamos hablando de Open Innovation y hablar de innovación abierta y mucho de lo que mencionaba Oscar Emir de mirar qué aliados hay en el entorno y en el contexto para que puedan trabajar con nosotros. Y estos médicos, de una manera bien asombrosa para mí, deciden buscar unos aliados especialistas en temas de cirugía de columna
revisar muchísimo todo lo que era la información y la data de los pacientes nuestros. A partir de eso, empezar a investigar prácticas, modelo a nivel mundial en materia de cirugía, y encuentra aquí una cirugía mínimamente invasiva que para los que no somos médicos es básicamente que ya no te tienen que abrir pues toda la columna desde la base de la nuca a acá, a donde empieza el coxis, sino que efectivamente te hacen como unas pequeñas, diría yo, penetraciones de tu columna en 3, 4 partes, y con eso te diagnostican, te trabajan y empiezan a aplicar estas técnicas que ya existían en otras partes del mundo, pero que en Latinoamérica no se podían por costos y por temas tecnológicos de equipos existentes y apropiados para hacer esto. Y observen cómo lo que hace este equipo es traer esas técnicas, asimilarlas al contexto nuestro, ponerlas al servicio de la población colombiana, hacer un ejercicio donde incluso diseñaron unas herramientas diferentes para hacerla obviamente costo efectiva en el contexto colombiano, y los resultados han sido bien, bien significativos. Por un lado es que les doy algunos datos: el 80% de los adultos vamos a tener dolores de columna vertebral a futuro, derivado de temas genéticos, de malas posiciones, etcétera. Entonces, obviamente hay un mercado bien atractivo para esto. Y por el otro lado, empezar a descubrir cómo nosotros empezamos a atender esos pacientes, muchos de los cuales le tienen pánico a la cirugía de columna por los riesgos que tiene, por las incapacidades que tiene, y los médicos empiezan a trabajar como el lado humano de las personas, a explicarles cómo es la cirugía, explicarlo en palabras muy sencillas para que el paciente los entienda. Los pacientes empiezan a decir: listo, doctor, me hago la cirugía, y empiezan a darse unos resultados bien impactantes. Les voy a mencionar algunos de ellos. Normalmente una cirugía de columna tenía 90 días de incapacidad. Los equipos nuestros lograron después de la cirugía 30 días de incapacidad, o sea, reducirla en una tercera parte. Todo lo que es el tema de suministro de medicamentos para el dolor también lo redujeron como en un 30-40%. Todo lo que eran transfusiones de sangre también la reduce. Y en ese orden de ideas, como la cirugía ya no es tan abierta como lo hacían anteriormente, obviamente estos tiempos de recuperación son más cortos, y ya hablándolo en materia de dineros, pues se logran como para nosotros el hacer una cirugía mínimamente invasiva tiene unos ahorros anuales de cerca de 1,3 millones de dólares, y cómo vía menos incapacidades, menos posoperatorios, menos tratamientos para el paciente, logramos impactar unos beneficios adicionales para el sistema de salud en general de 1,6 millones de dólares. Entonces, miren que me gusta contar este ejemplo porque es un tema que surgió de una inquietud, generó investigación, nuevo conocimiento aplicado al contexto nuestro, y después con unos resultados financieros en coberturas y de impacto totalmente visibles. Súper interesante, Juan Manuel. Viví de cerca el proceso de salud de Colsubsidio. Ahora hablemos un poco con Oscar, que también Alpina muy cercana. Recuerdo mucho mi inducción con los campesinos, recogiendo la leche. Quisiera conocer algo de esos retos o de esos impactos que ha tenido Alpina a través de innovación social y cómo estamos cuantificando ese impacto en esas comunidades rurales, por ejemplo. Pues nosotros, como lo mencionas, y gracias por mencionar el tema, iba a colocar otro ejemplo, pero hablemos de eso. Bueno. Efectivamente, los ganaderos para nosotros son uno de los stakeholders más importantes. No es el único, pero es uno de los más importantes y relevantes, pues por muchas razones. Uno, porque somos una de las 3 compañías que más moviliza este sector de ganadería, hablando de leche. Y la ganadería, a su vez, tiene un tema de sostenibilidad, o así se ha visto, un tema de sostenibilidad importante, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces, ¿cómo Alpina puede, a través de todas las asesorías técnicas que presta, no solo a los ganaderos actuales, sino a cualquier ganadero que quiera más adelante estar en la compañía, o si ha estado antes vendiendo la leche y ahora no lo está, cómo podemos nosotros mejorar sus indicadores de productividad? Al final, al ganadero le importa tener un negocio también que sea rentable para él. No importa de qué tamaño sea el ganadero. Claramente los más pequeños son los que se ven más impactados cada vez que se pierde una eficiencia en el proceso de producción. Los ganaderos lo miden por litros hectárea año. Y nosotros también lo que estamos tratando de hacer es cómo nosotros, a través del acceso tecnológico, a través del acceso a proveedores, a través del acceso a estas investigaciones científicas, cómo podemos mejorar esas dos cosas. Uno, la eficiencia, o sea, que puedan producir más litros hectárea año. Al final de cuentas, eso es lo que hace sostenible su negocio. Y dos, cómo garantizamos que se cumplan los indicadores de sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, que no haya producción de leche en zonas de páramo,
que no haya consumo adicional de agua para la producción de pasto, que la generación de CO2 que produce el animal se pueda mitigar a través de la alimentación. Entonces, todos esos funciones y trabajos que hacemos mancomunadamente junto con ellos, eso no se puede hacer solo, junto con ellos es para mejorar al final un poco su negocio. Al final, el interés principal de Alpina ahí es mejorarle el negocio al ganadero para que el ganadero solo sea autosostenible. Seguramente ustedes saben, otros no. En Colombia el precio de la leche es regulado. O sea, el gobierno nacional es el que dice cuánto cuesta el litro de leche por unos KPIs, una microbiología y otras cosas. Y nosotros lo que queremos es que ellos puedan cobrar más por su litro de leche, ¿no? Sería como contradictorio que yo salga a decirle a mis proveedores que me cobren más, pero lo que estamos haciendo es volverlos sostenibles a ellos por un lado y segundo que me entreguen una mejor materia prima. Con esa mejor materia prima yo puedo producir mejores productos terminados. Esa ha sido una labor que la compañía ha tenido por mucho tiempo. Llevamos más de 20 años con este proceso de asesoría técnica a ganaderos, que es una labor súper importante. Y obviamente la incorporación de las tecnologías nuevas, que es algo que nosotros desde el equipo de investigación le proveemos, como por ejemplo, cómo podemos nosotros mejorar el tiempo de vida útil de la leche cruda, ¿no? Uno como consumidor dice, la leche dura 3 meses. La leche dura 3 meses, pero la leche que se produce en una fábrica, la leche que sale de la vaca dura 48 horas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la leche que sale de la vaca no dure 48 horas, sino dure 5 días o 6? ¿Por qué eso es importante para el ganado? Porque la pueden dar el precio justo. Entonces, ¿cómo a través de tecnología, de microorganismos que están diseñados para eso, podemos alargar los tiempos de vida útil de esa leche cruda para que no termine vendiéndola en un tercero y perdiendo dinero? Entonces, ahí hay muchos trabajos de investigación que hemos trabajado con ellos y aplicaciones de tecnología donde la función principal de la compañía, como les digo, es mejorar la productividad de esos ganaderos. A nosotros lo que nos interesa son ganaderos productivos, más productivos cada vez y con mejor calidad de leche. Y les iba a hablar de un proyecto muy bonito que lanzamos el año pasado, que se llama Alpidies, que es una colada. Y Alpina se ha caracterizado en su, en su historia, en sus 80 años, no a estos últimos años, sino en sus 80 años, por tratar eh, de volver esos rituales que hay en las familias colombianas, cómo podemos esos rituales volverlos algo más masivo, algo que le pueda llegar a todos los colombianos. Y por eso decidimos colocar la primera colada ready to drink en el mercado, lista para consumo. Hoy en el mercado existen coladas, por supuesto, uno las compra en polvo y las diluye en la casa, pero uno genera algo que para uno es obvio y es el acceso al agua. Pues el agua no tiene acceso a la mayor cantidad de personas en la población. Y segundo, ahorita estamos viviendo un tema de abastecimiento de agua, lo hemos vivido seguramente, sobre todo los que vivimos en Bogotá o cerca, que tenemos los racionamientos. Otras ciudades han tenido la posibilidad de no tener tanto ese fenómeno, pero estamos viendo algo que no es para Colombia, que es para el mundo. Y pensábamos que en Colombia los recursos naturales era lo que nos sobraba, y no están así, dependen. Entonces, esa colada que está lista para consumir genera que tiene además unos temas nutricionales muy importantes para la primera infancia, genera que tengas un producto listo para consumir sin necesidad de tener que tener acceso a ese recurso agua vital, que a todos nos parece lógico, pero no es tan obvio cuando nos apartamos de las ciudades principales o incluso cuando nos vamos a municipios en los que el agua no es potable. Entonces, esos dos proyectos en particular son cosas muy importantes, uno que lleva más tiempo y otro que el año pasado lanzamos, que por sí ese fue el proyecto con el que se presentó Alpina la Andy. Dos ejemplos bien importantes de cómo se cuantifica el impacto en innovación social y cómo al final nuestros grupos de interés forman parte de esa cadena de valor que al final nos hacen mejorar en nuestros sectores y en nuestras empresas. Quisiera ahora abordar un poco, o hablemos más bien de la transformación digital, como para irnos hacia las tecnologías digitales. Carla, en Nutresa, ¿cómo están aprovechando las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la realidad virtual para mejorar la eficiencia y la productividad de sus operaciones y el beneficio para sus clientes? Diana, mira, nosotros tenemos en este momento un equipo dedicado, digamos, a ese tema, porque pues la verdad es que hay una oportunidad enorme, ¿cierto? Interna en la organización y también en cómo nos apoyamos en estas tecnologías para poder generar nuevas soluciones de cara al mercado. Pero para hacerlo de una forma bastante resumida, yo pensaría que pues lo primero es más que
partir de la tecnología es partir de nuestros retos y los retos que tenemos hacia nuestros clientes y consumidores, y la forma en la que le estamos sacando provecho es desde un mayor análisis de la data. Esto nos da conocimiento no solamente en nuestros procesos, porque generamos muchísima información al interior de Nutresa. Entonces, conocer nuestros procesos productivos, muchísima más data y conocimiento del mercado, de nuestros clientes, de nuestros consumidores. Cómo generamos a partir de esto nuevas soluciones, cómo hacemos de nuestros procesos hacemos que nuestros procesos sean mucho más eficientes. Las aprovechamos también para generar formación y capacitación de los equipos de trabajo, eh, reskilling, upskilling, de todo nuestro talento, automatización de procesos, diseño de nuevas soluciones. Nosotros en innovación, ya si nos vamos pues al proceso en específico de la innovación, estamos incorporando la inteligencia artificial en cada uno de esos pasos, nos da un alcance mayor, nos acorta los tiempos en innovación de una manera, yo diría, impresionante. Nos permite acceder a información que de otra forma no podríamos llegar a ella tan fácil. Entonces, lo que sí tenemos claro es que más que simplemente decir, ay, nos tenemos que montar ahí, es que lo hagamos con muchísimo foco, entendiendo dónde tenemos esos retos, dónde necesitamos generar esas eficiencias, dónde necesitamos generar más conocimiento, cómo nos apoya o cómo nos apalanca y nos potencia nuestra innovación de cara al mercado. Y estos equipos, digamos que tienen un alcance en cada uno de los negocios, y hay una tubería de proyectos bastante importante aprovechando estas nuevas tecnologías. Digamos que hay para nosotros sí una alerta grande, y es realmente hacerlo donde es pertinente hacerlo, porque puede resultar muy costoso simplemente montarse en una tecnología porque está ahí, porque llegó, porque los otros lo están haciendo. No, es entender cómo nosotros la podemos aprovechar de la mejor forma, que sea súper pertinente dentro de nuestra estrategia. Muy bien. ¿Quién más quiere contarnos un poco de sus experiencias en transformación digital, el uso de estas tecnologías emergentes? Bueno, Diana, desde Essentia, bueno, venimos trabajando desde hace ya varios años en el desarrollo de nuestra estrategia de transformación digital, y se han implementado proyectos muy grandes en nuestras operaciones. Ya la planta, y sobre todo en temas de analítica, nosotros tenemos los procesos bastante automatizados, nuestros procesos son bastante automatizados en producción. Sin embargo, lo que es el análisis de los datos que arrojan pues las diferentes variables de producción todavía pues sigue siendo como una información que no se explota al 100% para la eficiencia de la planta, y eso es lo que hemos venido trabajando la planta en ese tema. Nosotros ya contamos en el área de producción con científicos de datos, con ingenieros de datos, que están desarrollando pues proyectos, iniciativas para poder darle mayor valor a todos esos datos que nos arrojan nuestras variables de producción. O el caso, por ejemplo, teníamos un área muy enfocada a lo que era ingeniería de procesos, y esa área cambió un poco hacia lo que es la excelencia operacional habilitada por tecnología, para darle mayor relevancia a este tipo de tecnología en lo que es el control y la eficiencia de las operaciones de la compañía. Por otra parte, desde el año pasado se formó una nueva gerencia, la gerencia de transformación organizacional, y al interior de ella pues hay un área específica para todo el tema de transformación digital, pero muy orientada a lo que decía Carlos ahorita, o sea, no solamente implementar tecnología por la tecnología en sí, sino cómo desde las necesidades de nuestros procesos, desde la necesidad que tenemos de ser más eficientes en los diferentes procesos que maneja la compañía, cómo nos ayuda la tecnología. Entonces, ese es el levantamiento en el que estamos, cómo podemos hacer más eficiente y qué tipo de tecnología nos puede ayudar para poder llegar a esa eficiencia, y ese es el trabajo que venimos desarrollando. Como todos, me imagino aquí presentes, tenemos una cantidad de iniciativas ahí en portafolio. Lógicamente, pues los recursos pues son muy limitados, y ahí pues vamos a ir articulando para la ejecución, y de hecho nosotros pues nos alineamos mucho a todas las directrices que tiene el Grupo Ecopetrol para la ejecución de estas iniciativas y proyectos en este sentido. Muchas gracias, Milena. Bueno, y ya estamos cerrando, entonces
Quisiera preguntarles qué consejos les darían a otras empresas que quieren innovar y ser líderes en su sector y cómo pueden contribuir al desarrollo sostenible de Colombia. Si quieren, arranquemos desde la visión de la ANDI. ¿Qué han visto, Daniel? Bueno, pues nada, yo acá les daría 4 consejos. Uno es establecer sistemas de innovación estructurados. Nosotros este año hicimos una pregunta pues que pues para mí personalmente fue muy chévere y era si contaban o no con un sistema de innovación, ¿sí? Y pudimos identificar que las empresas pues que sí cuentan con un sistema de innovación pues generan digamos que alrededor del 23,03% de ingresos a través de productos o servicios innovadores, ¿sí? En comparación de un 7% de aquellas que no cuentan con un sistema de innovación, ¿vale? Entonces, es como creerle precisamente a este cuento de la innovación, empezar a estructurarla, empezar a, digamos que, armonizarla dentro de toda la compañía para el desarrollo, pues, de todas estas ideas y ver cómo precisamente la innovación le aporta valor y le aporta impacto a todo este tema que están desarrollando dentro de las empresas. ¿Listo? Lo otro es incorporar sostenibilidad en el core del negocio. Entonces, también, digamos, lo han mencionado acá, cómo pueden empezar quizás las compañías desde sus objetivos estratégicos a implementar este tipo de metas de visión enfocado hacia la sostenibilidad. Otra es buscar alianzas estratégicas, ¿sí? La colaboración con universidades, la colaboración con startups, la colaboración con otras empresas es clave pues, para generar un impacto mayor de cara a un ecosistema. Y lo último es aprovechar precisamente esos incentivos fiscales o de financiación que promueve el gobierno. Están en deuda este año, tengo que decirlo, todo el tema de beneficios tributarios, que no sabemos si va a suceder o no. Estamos en esa constante conversación, pero aprovechar, digamos que todo ese tipo de incentivos, pues para poder generar innovación y para poder escalar aún más ese tipo de desarrollos, de investigaciones que hay interior de las organizaciones. Gracias, Daniel. Juan Manuel. Bueno, ¿yo qué diría? Yo daría unos consejos muy rápidos. Uno, refuerzo lo que mencionaba Carla hace un rato, la importancia de verdad articular la estrategia corporativa con la estrategia de innovación. Uno tiene que poner de verdad la innovación al servicio de la estrategia y eso empieza a apalancar precisamente que esos proyectos grandes importantes para la organización, en la medida en que se hagan de manera innovadora, empiezan no solamente a ejecutarse rápidamente, sino con unos impactos bastante importantes. Una segunda recomendación es no meterse en este tema de la innovación porque el tema esté de moda, porque se hable mucho de ello en los medios, sino que efectivamente hacerlo con una verdadera convicción. Porque recojo lo que decía al comienzo, innovar tampoco es un camino de rosas, y si uno lo hace porque está de moda, al año que uno no tenga resultados, entonces se acaba el programa y ahora hay que hablar de otros temas, sino que hay que hacerlo por verdadera convicción, esperando a que los procesos vayan madurando, se vaya cimentando muy bien los cimientos de la innovación y a partir de ellos paulatinamente ir logrando resultados, cambiando mentalidades, cambiando estructuras y sobre todo obteniendo éxitos en los proyectos que se van implementando paulatinamente. Una tercera recomendación tiene que ver prácticamente con que los procesos de innovación, lo que yo he visto acá y conociendo muchas experiencias de muchas empresas que invitamos a esta comunidad que hacemos nosotros, es que realmente son exitosos en la medida en que las empresas tienen claro en qué se quiere innovar. Yo creo que los procesos de innovación que funcionan como buzón de sugerencias, donde innovemos y que todas las personas propongan temas, no funcionan porque generan mucha frustración. Frustración de las personas que de muy buena voluntad han querido aportar con sus mejores ideas, pero que de pronto esas ideas no son las que se esperan en la empresa y entonces obviamente ahí hay frustración. Y frustración del empresario porque escucha una serie de iniciativas que de pronto no están en su radar y por eso no las ejecuta. Entonces hay que definir y partir fundamentalmente de identificar lo que normalmente llamamos los retos de innovación. ¿Qué es estratégico para la compañía? ¿Qué nos duele? ¿Dónde es que queremos innovar? Y eso le apunta muchísimo. Y un cuarto elemento, para terminar rápidamente, es hay que invertirle a tener equipos entrenados. ¿Sí? Yo recuerdo que una de las primeras frustraciones o preocupaciones que yo tuve en innovación era encontrar una estadística o un estudio que decía que las organizaciones solamente un 13, un 15% de las personas tienen un potencial altamente creativo. Entonces uno dice, miércoles, entonces yo qué hago con el otro 87 o el otro 85, pues ahí es donde cobra especial relevancia las metodologías, los entrenamientos, y de verdad yo creo que hay que invertirle mucho
a que los equipos que estemos en innovación permanentemente nos estemos actualizando, nos estemos retando, y eso es lo que permite precisamente que seamos facilitadores, porque las ideas no surgen de los equipos de innovación. Las ideas surgen es de todos los trabajadores de la compañía que, guiados por los equipos de innovación que conocen algunas metodologías, efectivamente sacan lo mejor de cada persona para entre todos construir soluciones más potentes, más disruptivas y sobre todo verdaderamente innovadoras y con resultados muy espectaculares que se van más adelante. Y serían esas 4 recomendaciones, Diana. Gracias, Juan Manuel. Milena. Listo, bueno. ¿Qué recomendaría? Lo primero es tomar la decisión de ser una empresa innovadora, porque eso también, pues, cuando uno se cree que es una organización innovadora, ¿cierto? Hace todo por serlo. Entonces, hay que tomar la decisión, voy a ser una empresa innovadora y también, bueno, ya viene la parte del cómo, ¿no? Entonces, la segunda parte es el tema de la estrategia. La estrategia, la innovación debe ir muy ligada a la estrategia con la estrategia de innovación, si hay una estrategia aparte de innovación o estar concebida en la estrategia de la compañía. El tema de cultura es muy importante, como lo mencionaba Oscar y Juan Manuel, pero también ese tema de cultura va acompañado del tema de capacidades. Ahí coincido con Juan Manuel en el tema de formación. Y no solamente los equipos de innovación, sino esos equipos que continuamente desarrollan iniciativas en la compañía. Otro tema importante y algo que nos ha beneficiado bastante a nosotros y es aprovechar lo que nos brinda el sistema, ¿no? Del entorno. O sea, participar en los programas de Impulsa, de Colombia Productiva, de MinCiencia, de Conecta, de todo ese conjunto de instituciones que tenemos en el país y hasta por fuera de él, eso nos hace hacer más. Nos permite no solamente visibilizarnos como compañía en temas de innovación, sino que nos permite tener conexiones, nos da acceso a temas que nosotros de pronto solitos no podemos llegar. Entonces es importante participar. Muchos de esos programas ofrecen recursos, y no solamente recursos financieros, recursos que a las compañías no nos cuesta tanto financieramente meternos en esos programas. Entonces hay que aprovecharlo. Entonces hay que empaparse de qué hay en el sistema y cómo lo puedo aprovechar. Y algo muy importante y es el tema de alianza. Si nosotros queremos desarrollar proyectos de pronto solitos con las personas de la compañía, lo vamos a hacer, nos vamos a tardar un poco, pero lo vamos a hacer. Pero el impacto no va a ser igual cuando hacemos proyectos con otros. Si cuando hacemos un proyecto donde sumamos una empresa y tenemos otro donde sumamos 3, 10 instituciones, eso, el impacto que da sobre la organización y sobre el país es mucho mayor. O sea, como hacemos innovación, el impacto es 10x. O sea, es un tema multiplicador entre más instituciones, más aliados nosotros incluyamos en nuestro proceso de innovación, vamos a tener un mayor impacto tanto en la sostenibilidad de la compañía como en el desarrollo del país. Eso serían mis consejos. Muchas gracias, Milena. Oscar. Bueno, mis compañeros estuvieron muy bien, entonces ya dijeron casi todo. Yo solamente quiero agregar algo y es, hay que ponerle propósito a todo, como a todo en la vida hay que ponerle un propósito. Hay que ponerle un propósito de por qué estamos haciendo innovación. Nosotros no vemos la innovación como un proceso. Para nosotros la innovación es parte de los comportamientos, como lo mencionaba ahora. Y eso es fácil decirlo, se dice rápido, pero al momento de actuar como que se olvida que se necesitan un montón de cosas. Sí, las herramientas y las capacitaciones se tienen que hacer, por supuesto. Hay que aprovechar la red de aliados, hay que colocarle a todo un programa y un proceso. Estoy de acuerdo en todo eso. No, acá hacemos cosas similares, pero hay que tener un propósito de verdad. ¿Por qué lo hacemos? Nosotros tenemos un propósito en la compañía y lo que queremos hacer es dar nutrición a todos los colombianos de diferentes formas. Y ese propósito tiene que estar alineado con lo que realmente quiere mi consumidor. Si eso lo logramos alinear, podemos pensar en nuevas formas de hacerlo, en nuevas posibilidades, en nuevas tecnologías y todo lo que venga de ahí en adelante. Y obviamente todo esto va a tener un proceso lleno de trabajo, lleno de retos y el enfoque principal que nosotros como líderes deberíamos darle, no solo a las personas con las que trabajamos, sino a cualquier persona que nos encuentra, es que tiene que seguir empujando y cada vez que consiga un resultado, tienes que seguir por el siguiente, que el éxito no es que salga un proyecto bien y un error no es que algo salga mal, sino que todo ese camino de errores es lo que te lleva luego después a conseguir un éxito. Bien interesante. Y Carla, por último, terminemos contigo. Bueno, yo creo que me la dejaron muy difícil porque finalmente todos han dado unas recomendaciones importantes.
Yo pensaría que para no repetir, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha planteado en esta última pregunta, diría que no olvidarse que finalmente la innovación la hacen las personas. Entonces yo creo que dentro de esa estrategia, que por lo general la tenemos muy pensada desde los proyectos y cómo generar impacto, etcétera, pues las personas también la innovación también debe generar impacto para quienes participan ahí de una manera muy distinta, pero creo que tener la posibilidad de participar en estos proyectos o en los diferentes procesos de innovación le muestra a las personas nuevas formas de trabajar, va transformando su mindset, cómo trabajan en equipo, en colaboración, cómo miran y analizan las situaciones desde ópticas muy distintas. Yo creo que Milena decía ahorita que uno de los retos era cómo la innovación se vuelve como parte del día a día y yo creo que en la medida en que las personas entiendan cómo esto les genera valor en su día a día, hace que finalmente se cree una dinámica alrededor de la innovación muy interesante, ayuda a que esa generación de cultura sea mucho más rápida, más sólida, se interiorice muchísimo más. Entonces yo creo que hay que tener muy presente en cómo ganan las personas en ese proceso, cómo se ven beneficiadas y cómo les genera valor la innovación. Em, y yo pensaría que otro punto importante es tener muy claro cómo le podemos sacar provecho a la información, la que generamos internamente, la que hay allá afuera, pero no solamente en llenarnos de información, sino de verdad cómo la entendemos, cómo la analizamos y cómo convertimos eso constantemente en oportunidades. Yo creo que eso nos genera muchísimas posibilidades de impacto en la medida en que nosotros nos volvamos muy fuertes en transformar la innovación en oportunidades de negocio o en oportunidades de generación de valor. Esto sumado a todo lo que ya Juan Manuel, Milena, Oscar y Daniel pues dijeron en sus intervenciones. Muchas gracias. Bueno, tengo algunas preguntas del público que se encuentra conectado. ¿Les parece si respondemos una, dos, y vamos a hacerlo aleatoriamente si les parece? La primera es, ¿cómo creen que una empresa puede hacer sostenible la innovación? ¿Quién quiere contestar? Si quieren yo contesto. En nuestro caso, pues yo creo que Daniel lo dijo ahorita y es si uno logra convertir la innovación en un sistema, ¿cierto? Un sistema que está articulando tanto internamente como hacia afuera recursos, procesos, capacidades, conocimiento, eh, todo lo que se necesita realmente para poder innovar con impacto, pues finalmente en la medida en que uno logre engranar todo esto y convertirlo en un sistema que se va incluso como autoalimentando, eh, logra que sea sostenible en el tiempo. Ahora, si hay algo clave y es tener como un sano inconformismo frente a ese sistema y es cómo lo vamos mejorando, cómo lo vamos haciendo más eficiente, cómo hacemos que genere más impacto, que cree menos tensiones al interior y hacia afuera y que finalmente nos genere mucho más resultado. Pero en la medida en que actúe como cualquier otro sistema dentro de la organización, debería poder permanecer en el tiempo. Muchas gracias, Carla. Bueno, esta me encanta. ¿Cómo movilizan a sus equipos internamente para adaptar una cultura de innovación dentro de las empresas? Si quieres, me lanzo yo en esta, Diana. Dale. Y básicamente, quiero compartirles que nosotros lo que hemos hecho es mucha difusión interna del programa de innovación. Y de hecho, en la intranet corporativa creamos un sitio de innovación donde ahí hay no solamente las charlas que hacemos todos los jueves, sino que tenemos como 5 grandes capítulos. Un capítulo muy orientado a metodologías, donde están básicamente unas 35, 40 metodologías diferentes en las diferentes etapas del proceso innovador para que las personas las conozcan y apliquen las que más consideren.
hay otro capítulo donde tenemos casos de éxito, donde tenemos mucha relación de los diferentes proyectos que todos los años estamos sacando, contados por sus propios protagonistas, y eso ha generado muchísimo que las personas quieran participar ahí. Otro tema donde están precisamente los sitios de interés y muy en línea con lo que mencionaba Milena, toda una cantidad de links, de sitios, de startups, de aceleradoras, de una cantidad de instituciones que trabajan en función de la innovación y que a nosotros nos permite precisamente conectar la gente nuestra con lo que hay por fuera para que efectivamente vean que de pronto otros ya tienen la solución a los problemas que nosotros estamos enfrentando. Y por el otro lado, tenemos un capítulo permanente donde estamos anunciando los diferentes eventos que hacemos, tanto de capacitaciones presenciales, virtuales, como también de eventos internos para desarrollo de ciertos retos de trabajo, de invitar a las personas para que acá, cuando se crean equipos de innovación, las puertas están abiertas para los que quieran participar. Obviamente hay procesos de selección y ahí también pues muchos se postulan, a veces no todos quedan, pero de alguna manera es como un proceso que nos permite seleccionar a los mejores para estar en los equipos de innovación. Y finalmente hay algo, y de hecho este uso que yo tengo acá hoy es algo que surgió acá y que les cuento que se nos convirtió en un aspiracional. Y es que ya ahora las personas preguntan, oiga, ¿dónde está el buzo? ¿Y yo qué tengo que hacer para postular al buzo? Entonces yo les digo, no, pues es muy sencillo. Si usted quiere un buzo de estos, tiene que participar en un proyecto innovador. Y ustedes no se imaginan el impacto que esto ha tenido, que nosotros hemos pasado de tener una cifra de más o menos unos 70 proyectos. El año pasado tuvimos 150. Este año ya con las identificaciones que tenemos sabemos que vamos a superar los 250 proyectos. Y cuando digo proyectos, es proyectos implementados. Entonces vean, algo tan sencillo como entregarle a la gente que participe en proyectos un buzo ha generado todo un boom y todo un aspiracional, y la gente con eso participa en los proyectos innovadores con más ganas. Entonces básicamente serían como unos elementos que podría compartir con ustedes. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias a todos por compartir sus conocimientos, tan interesantes reflexiones. De verdad que nos vamos con grandes aprendizajes, innovación como parte de la estrategia, la necesidad del desarrollo de ecosistemas, hablar de innovación abierta, innovación social, sistemas de innovación orquestados y definidos e incentivos que propicien innovar. Y un poco como lo mencionaba Juan Manuel, innovar no es un camino de rosas, pero escuchándolos a todos ustedes, evidentemente es un camino que transforma organizaciones y comunidades. Quiero darles las gracias en nombre del grupo Ecopetrol, también a los asistentes, las personas que tenemos conectadas, por participar en el mes de la ciencia, la tecnología y la innovación y poder continuar, seguir siendo la energía que transforma Colombia. Feliz día para todos y todas. Muchas gracias, Juan Manuel, Gracias. Daniel, A ti Milena, muchas gracias, Diana, nuevamente Oscar. por la Me invitación. encantó verlos. Gracias Hasta por la luego, Muy que estén invitación. bien. bien. Feliz Hasta tarde. Chao, se cuidan. luego. Bueno, chao, un abrazo a Gracias. todos y todas. Chao, gracias.